George Hutton, millonario de Boston de 62 años, era un hombre cuya vida podría haber sido el tema de una novela clásica americana sobre la consecución del sueño americano. Nacido en el seno de la familia de un simple electricista, George aprendió desde niño el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Por fuera, George parecía el típico hombre de negocios de éxito de su generación. Alto, esbelto, de sagaces ojos azules y pelo canoso pulcramente recortado. Prefería los trajes clásicos que realzaban su estatus, pero en raros momentos de relax podía permitirse unos simples vaqueros y una camisa, recordatorio de sus raíces humildes. La carrera de George fue impresionante. Empezó con una pequeña empresa de equipos eléctricos y la convirtió, a lo largo de 30 años, en una gran corporación líder en el mercado de dispositivos médicos. Su perspicacia empresarial, su pensamiento innovador y su capacidad para asumir riesgos en el momento oportuno le reportaron no solo éxito financiero, sino también respeto en los círculos empresariales. Sin embargo, tras la fachada de empresario de éxito, se escondía un hombre complejo con profundas heridas emocionales. La pérdida de su esposa hace 5 años dejó un vacío en su alma que nunca fue capaz de llenar. Elizabeth no era solo su esposa, sino su mejor amiga, consejera y apoyo. Su marcha hizo que George se hundiera aún más en su trabajo, distanciándose involuntariamente de sus hijos. George era un hombre de la vieja escuela para quien mostrar emociones se consideraba un signo de debilidad. Rara vez hablaba de sus sentimientos, prefiriendo expresar su amor y cariño a través del apoyo material de la familia. Esto a menudo provocaba malentendidos entre él y los niños, especialmente tras la muerte de Elizabeth, que siempre mediaba en su comunicación. A pesar de su severidad exterior, George tenía un corazón blando y un sutil sentido del humor, que rara vez mostraba en público. Fue un generoso filántropo que apoyó anónimamente diversos programas educativos y médicos. Su pasión eran los relojes antiguos que coleccionaba desde hacía muchos años. En el fondo, George siempre tuvo miedo de perder el contacto con la realidad que conoció de joven. Esto explicaba en parte sus pensamientos paranoicos sobre la conspiración de los niños. No era tanto la pérdida de dinero lo que temía, sino la pérdida de control sobre su vida y su familia. George Hutton estaba sentado en su espacioso estudio con paneles de caoba, mirando cabizbajo la fotografía familiar sobre el enorme escritorio de roble. Había sido tomada hacía solo 2 años, el día de su 60º cumpleaños, pero parecía que había pasado una eternidad. En la fotografía, él mismo, un hombre majestuoso de pelo canoso y sonrisa segura, estaba rodeado de sus 3 hijos adultos, Michael, Sarah y James. Todos parecían felices, unidos por los hilos invisibles de la unidad familiar. Ahora George sentía que aquel idilio se le escapaba de las manos como arena en un reloj de arena. Suspiró mientras se recostaba en su sillón de cuero y miraba por la ventana el cuidado jardín de su mansión de Boston. Era un día de primavera inusualmente despejado, pero el estado de ánimo de George no acompañaba al tiempo. Algo había cambiado en los últimos meses. Las conversaciones telefónicas con los niños se habían vuelto más breves e intensas. Venían de visita con menos frecuencia y cuando lo hacían parecían distantes, como si ocultaran algo. George no podía decir con exactitud cuándo había empezado, pero notaba cómo crecía el abismo entre él y sus hijos. «Maldita sea, sin duda están tramando algo», murmuró George, acariciándose distraídamente la barba canosa. Volvió a mirar la fotografía, contemplando los rostros de los niños, tratando de encontrar respuestas en ellos. Michael, su hijo mayor de 37 años, siempre había sido ambicioso. Había seguido los pasos de su padre y ahora ocupaba un alto cargo en la empresa de George. Pero últimamente se había vuelto más retraído, quedándose a menudo hasta tarde en la oficina y evitando las cenas familiares. Sarah,
La mediana, de 32 años, era creativa. Era propietaria de una pequeña galería en el centro de Boston y siempre había estado muy unida a George. Recientemente, sin embargo, había empezado a cancelar sus tradicionales almuerzos de los domingos, alegando su carga de trabajo. El más joven, James, de 29 años, acababa de licenciarse en Derecho y había aceptado un trabajo en un prestigioso bufete. Siempre había sido el rebelde de la familia, pero sus últimas visitas a casa habían sido especialmente tensas, llenas de reticencias. George se levantó y se acercó a la ventana, mirando al jardinero que recortaba el seto. ¿Podría tratarse de dinero? A sus 62 años, George había amasado una impresionante fortuna construyendo desde cero una empresa de dispositivos médicos. Siempre se había enorgullecido de educar a sus hijos para que fueran trabajadores e independientes, pero ¿y si el ansia de herencia resultaba más fuerte? Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos sombríos. No, tenía que haber otra explicación. Sus hijos no podían ser tan mercantiles. Él los había educado mejor. George volvió al escritorio, abrió un cajón y sacó una vieja fotografía. En ella aparecía él, muy joven, junto a su padre en la puerta de su antigua casa en un barrio obrero de Boston. Recordaba lo mucho que había trabajado su padre, electricista, para dar una educación a su hijo. Lo orgulloso que se sintió de él cuando George fundó su propia empresa. De repente se le ocurrió una idea tan descabellada que no pudo contener una carcajada. ¿Y si...? Susurró, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en el escritorio. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Era arriesgado, tal vez incluso estúpido, pero si funcionaba, sabría la verdad. George se levantó con decisión, sintiendo un subidón de adrenalina que no había sentido en años. Se dirigió al teléfono y marcó el número de su viejo amigo, el propietario de una empresa de reparaciones eléctricas. Hola Frank, soy George. Escucha, necesito tu ayuda. ¿Recuerdas que me dijiste que podía probar a ser electricista? Pues estoy dispuesto a aceptar tu oferta. Al terminar la conversación, George sintió que su determinación lo abrumaba. Mañana ya no sería el millonario George Hutton. Mañana se convertiría en un simple electricista, Joe, que tenía un secreto familiar que resolver. Y tal vez en el proceso recordaría lo que es estar más cerca de sus raíces y de sus hijos. La mañana siguiente encuentra a George Hutton en un entorno desconocido. En lugar de disfrutar de una taza de café caro en su lujosa cocina, estaba de pie frente al espejo del baño, escrutando su rostro. Sus mejillas, normalmente bien afeitadas, estaban ahora cubiertas de una ligera barba incipiente, resultado de no haberse afeitado por la noche. «Bonito», murmuró para sí. «Un verdadero trabajador». George se pasó la mano por la barbilla, sintiendo un cosquilleo desconocido. Esto era solo el principio de su transformación. Al salir del baño, se vistió rápidamente con la ropa más sencilla que encontró en su armario. Unos vaqueros desgastados y una camiseta vieja que solía ponerse para trabajar en el jardín. Luego bajó a la cocina, donde su ama de llaves, la señora Perkins, ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, señor Hutton», le saludó, pero luego se quedó inmóvil, sorprendida por su inusual aspecto. ¿Tiene algún plan especial para hoy? George sonrió, notando su confusión. Sí, señora Perkins. Supongo que podría decirse que hoy me tomo el día libre. Voy a ocuparme de unos asuntos personales. El ama de llaves asintió, aunque era obvio que no estaba del todo satisfecha con la respuesta. George se tragó rápidamente el desayuno y salió de la casa, procurando no llamar demasiado la atención. Poniéndose al volante de su poco llamativo sedán, no el lujoso Mercedes que conducía habitualmente, George se dirigió al centro de la ciudad. Su primera parada fue la tienda de ropa Workers Bee, en el distrito industrial de Boston. Cuando George entró en la tienda,
La campana situada sobre la puerta tintineó. Dentro olía a tela y cuero nuevos. Las estanterías y los estantes estaban repletos de ropa y equipos de trabajo. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó el vendedor, un hombre de mediana edad y aspecto cansado. George dudó un momento. No estaba seguro de lo que necesitaba exactamente. «Necesito ropa de electricista», dijo finalmente. El vendedor le dirigió una mirada apreciativa. «Novato, ¿eh? Bien, vamos a conseguirle todo lo que necesita». George pasó la hora siguiente eligiendo el traje adecuado. Compró un mono azul que el vendedor le aseguró que era el uniforme estándar de muchos electricistas. Después vinieron las botas de trabajo, robustas, con puntera protectora, ligeramente desgastadas para no parecer demasiado nuevas. «Ahora las herramientas», dijo el vendedor, guiando a George hacia los estantes del fondo de la tienda. «Necesitará un juego básico, destornilladores, alicates, cortalambres, multímetro». George asintió, intentando recordar los nombres y la finalidad de cada herramienta. Eligió un juego que parecía lo bastante profesional, pero no demasiado caro. Terminada la compra, George pagó en efectivo, intentando no llamar la atención sobre su cara tarjeta de crédito. Al salir de la tienda con su gran bolsa en la mano, sintió una extraña excitación. El primer paso estaba dado. La siguiente parada fue una pequeña tienda de maquillaje teatral. George compró algunos artículos que esperaba le ayudaran a cambiar su aspecto. Un bigote postizo, algo de maquillaje para crear un efecto bronceado y un producto para teñirse temporalmente el pelo de un color más oscuro. De vuelta a casa, George se encerró en su estudio. Puso todas sus compras sobre la mesa y empezó a preparar su transformación. Primero se puso un mono que le quedaba un poco apretado por los hombros. «Tendré que mejorar un poco mi postura», pensó George, recordando que su padre siempre se encorvaba un poco después de un largo día de trabajo. Siguiendo las instrucciones del envase, George se maquilló, dando a su piel un aspecto más bronceado, como el de alguien que trabaja duro al aire libre. El bigote postizo era más difícil de usar de lo que esperaba, pero tras unos cuantos intentos consiguió fijarlo en su sitio con total naturalidad. El toque final fue teñirse el pelo. George se aplicó la pintura, con cuidado de no mancharse la ropa, y esperó a que hiciera efecto. Cuando se aclaró y se miró en el espejo, apenas se reconoció. En lugar de un hombre de negocios canoso, parecía un obrero moreno de mediana edad. Ahora tocaba lo más difícil, la voz y la forma de hablar. George puso en su ordenador un vídeo con ejemplos de acentos bostonianos de clase trabajadora y empezó a practicar. «Hola, soy Joe. Vengo a comprobar el cableado», repitió una y otra vez, tratando de captar la pronunciación y la entonación correctas. Experimentó con distintas variantes, quitando y añadiendo letras hasta que encontró un sonido que parecía suficientemente auténtico. Hora tras hora, George practicaba, repitiendo frases delante de un espejo, observando sus expresiones faciales y sus gestos. Intentó que su habla fuera más descuidada, añadiendo expresiones del argot que había oído a los obreros de la construcción. A última hora de la tarde, George tenía la garganta ronca de tanto repetir frases, pero estaba contento con el resultado. Su Joe sonaba convincente, al menos para sus oídos. Después de quitarse el disfraz y lavarse el maquillaje, George se fue a la cama sintiéndose extrañamente excitado. Mañana iba a poner en marcha su plan. No se limitaría a interpretar un papel, sino que sus dotes interpretativas determinarían si podía descubrir el secreto de sus hijos. Mientras George se dormía, recordó a su padre, sus manos callosas, su sonrisa cansada tras un largo día de trabajo. «Lo siento, papá», murmuró medio dormido. «Sé que no aprobarías esta mascarada, pero tengo que saber la verdad». Con estos pensamientos, George cayó en un sueño intranquilo en el que repetía una y otra vez: «Hola, soy Joe. Vengo a comprobar el cableado».
La mañana del lunes era fresca y brumosa. George Hutton, ahora Joe, estaba sentado al volante de una vieja furgoneta aparcada a la vuelta de la esquina de la mansión de sus hijos. Tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el volante, mirando el reloj. Eran las 7:30 de la mañana, la hora a la que la mayoría de los electricistas comienzan su jornada laboral. George respiró hondo, tratando de calmar su acelerado corazón. Se miró en el espejo retrovisor, comprobando su mascarada. Pelo oscuro, cara ligeramente sin afeitar, bigote postizo, todo estaba en su sitio. El mono azul le sentaba mal, rozándole ligeramente en las axilas. «Puedes hacerlo, viejo amigo», murmuró en voz baja, intentando hablar con acento incluso en privado. «Eres un maldito millonario. Si pudiste construir un imperio, también puedes hacer de electricista». Haciendo acopio de ingenio, George arrancó la furgoneta y se acercó lentamente a las puertas de la mansión. Pulsó el botón del interfono y sintió un escalofrío. ¿Sí? Una voz de mujer sonó por el altavoz. George reconoció la voz del ama de llaves, la señora Thompson. «Buenos días, señora», respondió, tratando de sonar lo más informal posible. «Soy Joe, del Electric Express. Me han dicho que tiene problemas con la instalación eléctrica». Siguió una breve pausa. «Qué raro, no he oído nada al respecto, pero espere un momento, se lo aclararé». George esperó, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. Aquellos pocos minutos le parecieron una eternidad. Por fin, la puerta se abrió con un chirrido. «Pase, por favor», dijo la señora Thompson. «Le espero en la entrada». George condujo lentamente por el largo camino de entrada bordeado de arbustos pulcramente recortados. Había estado aquí a menudo, pero ahora todo le parecía diferente, extraño. Aparcó la furgoneta delante de la casa y salió, intentando moverse como imaginaba que debería hacerlo un trabajador cansado. La señora Thompson, una mujer corpulenta de unos 50 años, le esperaba en el porche. «Buenos días», le dijo, escrutándole. «Lo siento, pero no acabo de entenderlo. La señorita Sarah no ha dicho nada de problemas de cableado». George sintió un escalofrío. No esperaba que su hija estuviera en casa a esas horas. «Ah, ¿sí?», dijo, tratando de sonar sorprendido pero no demasiado preocupado. Quizá fue el señor Michael o el señor James quien pidió la cuenta. En nuestra oficina dijeron que la llamada procedía de esta casa. La señora Thompson frunció el ceño. «Bueno, no estoy tan segura. Déjeme llamar a la señorita Sarah. Ella puede aclarar la situación». George asintió, sintiendo que su corazón empezaba a latir con fuerza de nuevo. No había planeado encontrarse con Sarah tan pronto, mientras la SRA. Thompson iba a buscar a Sarah. Él trató de parecer despreocupado mientras observaba la fachada de la casa y fingía evaluar la cantidad de trabajo que suponía. Después de unos minutos que a George le parecieron una eternidad, la puerta se abrió y Sarah salió al porche. Se le encogió el corazón al ver a su hija. Parecía cansada, con sombras bajo los ojos. Llevaba un traje de negocios. Probablemente iba a trabajar. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Sarah, dirigiéndole una mirada suspicaz. George respiró hondo, se cruzó mentalmente de brazos y dijo una frase preparada. «Buenas tardes, señora. Soy Joe, de Electric Express. Nos han informado de un problema de cableado». Intentó no delatar su excitación, pero podía sentir un hilillo de sudor recorriéndole la frente. Sarah frunció el ceño y, por un momento, George creyó reconocerle. Pero entonces negó con la cabeza. «Lo siento, pero debe de haber algún malentendido. No hemos llamado a un electricista», dijo, y George percibió una nota de irritación en su voz. «Qué raro», replicó él, tratando de parecer desconcertado. «En nuestra oficina consta que la llamada procedía de esta casa. ¿Quizá uno de tus hermanos hizo el pedido?»
Sara se lo pensó un momento. No lo creo. Michael está de viaje de negocios en este momento y James... Bueno, él me lo habría dicho. George sintió que su plan empezaba a desmoronarse. Pensaba frenéticamente qué hacer a continuación. Te diré una cosa, dijo, intentando sonar lo más convincente posible. Ya que estoy aquí, ¿qué tal si después de todo compruebo la instalación eléctrica? Gratis, por supuesto. Estamos de promoción. Inspección gratuita para clientes nuevos. Más vale prevenir que curar, ¿no? Sara vaciló. George la vio mirar el reloj. Al parecer llegaba tarde al trabajo. Bueno, no sé, empezó. Señorita Sara, intervino la señora Thompson. ¿Quizá deberíamos dejar que lo comprobara? ¿Recuerda la semana pasada cuando las luces parpadeaban en la sala de estar? Sara suspiró. De acuerdo, pero, por favor, que sea rápido. Tengo una reunión importante dentro de una hora. George sintió que le invadía una oleada de alivio. Por supuesto, señora. Intentaré arreglármelas lo más rápido posible. Sara asintió a la señora Thompson. Muéstrele dónde está la sala de los escudos y no le pierda de vista, por favor. Con estas palabras se dio la vuelta y entró en la casa. George siguió a la señora Thompson, que lo condujo hasta la entrada de servicio. El cuarto de los escudos está en el sótano, dijo mientras abría la puerta. ¿Le importa que me ocupe de mis asuntos? Tengo mucho trabajo que hacer. Por supuesto, señora, respondió George. Encontraré el camino. Gracias por su ayuda. En cuanto la señora Thompson se fue, George respiró hondo. Estaba dentro. Ahora empezaba la parte más difícil de su plan. Bajó al sótano y encontró la sala de paneles. George lo abrió y estudió los cables y los interruptores durante un rato, recordando todo lo que había conseguido leer sobre el trabajo del electricista en los últimos días. Luego, asegurándose de que nadie le observaba, subió las escaleras con cautela, escuchando todos los ruidos de la casa. Conocía la distribución de memoria. Él mismo había participado en el diseño de la casa, pero ahora todo le parecía extraño y peligroso. George se movió con cautela por los pasillos, simulando comprobar enchufes e interruptores. Su objetivo era el despacho de Michael, en la primera planta. Si hay algún secreto, pensó, debe de estar allí. Mientras subía a la primera planta, George oyó la voz de Sara. Estaba al teléfono en su habitación. Se quedó inmóvil escuchando... Sí, James. Está aquí. No sé de dónde ha salido. Sí, claro que me ocuparé de ello. No creo que sospeche nada. El corazón de George latió más deprisa. ¿De qué están hablando? ¿Quién es ese él? ¿Realmente lo habían descubierto? Estaba tan absorto escuchando a escondidas que no se dio cuenta de los pasos que se acercaban. De repente, la puerta de la habitación de Sara se abrió y ella salió al pasillo, aún con el teléfono en la oreja. Sus miradas se cruzaron. Por un momento, George olvidó quién era y dónde estaba. Miró a su hija y sintió deseos de dejar de fingir, abrazarla y preguntarle qué ocurría. Pero el momento pasó. Sara frunció el ceño, mirándole. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente. George parpadeó, volviendo en sí. «Lo siento, señora», dijo, tratando de hablar con acento. «Estoy comprobando el cableado de la primera planta. El sótano está bien, pero a veces los problemas pueden estar más arriba». Sara le miró con desconfianza. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero, por favor, date prisa. Tengo que irme ya». George asintió y fingió comprobar el enchufe más cercano. Sara le dirigió otra mirada y bajó rápidamente las escaleras. Al quedarse solo, George exhaló. Esto estaba cerca, demasiado cerca, pero ahora tenía aún más preguntas. ¿De qué hablaba Sara? ¿Quién era ese él al que no querían alertar? Decidiendo que no quedaba mucho tiempo, George se dirigió rápidamente hacia el despacho de Michael. La puerta estaba cerrada, pero él tenía una llave universal,
una de las ventajas de ser propietario. Entró en el despacho y empezó a mirar a su alrededor. Todo parecía igual que de costumbre. Un escritorio ordenado, estanterías, fotos de la familia en las paredes. Pero algo no encajaba. George no podía decir exactamente lo que era, pero podía sentir que algo era diferente aquí. Comenzó a revisar cuidadosamente los cajones del escritorio, con cuidado de no alterar el orden de los papeles. En el último cajón encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Fénix. George nunca había oído hablar de este proyecto. Al abrir la carpeta vio una serie de informes financieros y gráficos. Las cifras eran enormes, millones de dólares movidos entre diferentes cuentas. George frunció el ceño. Parecía una trama de blanqueo de dinero, pero ¿por qué iba a estar Michael implicado en esto? De repente oyó pasos en el pasillo. George se apresuró a guardar la carpeta en su sitio y salió corriendo del despacho, sin apenas tiempo para cerrar la puerta. ¡Tú! Oyó la voz de la SRA, Thompson. George se volvió hacia ella, intentando parecer lo más inocente posible. Comprobando la instalación eléctrica, señora. No pasa nada, ya he terminado. La señora Thompson le miró incrédula. La señorita Sarah ya se ha ido. Te ha dicho que termines y te vayas. George asintió. Por supuesto, señora. Estaba a punto de irme. Bajó las escaleras, recogió sus herramientas y salió de la casa. Subió a la furgoneta y respiró hondo. Le temblaron las manos al arrancar el coche. George se sentó en la vieja furgoneta aparcada a la vuelta de la esquina de la mansión de sus hijos. Aún le temblaban ligeramente las manos por el repentino destierro de su hogar. Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos y analizar todo lo que había sucedido. De repente, le llamó la atención un coche familiar que se acercaba a la casa. Era el coche de James, su hijo menor. George se tensó al ver a James aparcar y salir del coche. Unos minutos después, Sarah salió de la casa. Hermano y hermana se encontraron en el porche y George los vio hablando animadamente de algo. La curiosidad le pudo y decidió acercarse para escuchar su conversación. Saliendo con cuidado de la furgoneta, George, todavía con su traje de electricista, se acercó lentamente a la casa. Se escondió detrás de un gran arbusto de rododendro, lo bastante cerca para oír la conversación, pero sin ser detectado. ¿Estás segura de que papá no sospechará nada?, susurró Sarah mirando a su alrededor. James sonrió. Tranquila, no tiene ni idea de la fiesta sorpresa, respondió. Michael ya ha encargado su tarta favorita y ha invitado a todos sus viejos amigos. George se quedó helado, sintiendo que el corazón se le llenaba de calor y vergüenza al mismo tiempo. ¿Una fiesta sorpresa? ¿Para él? Todas sus sospechas y temores se evaporaron al instante, sustituidos por un sentimiento de profunda vergüenza. Pero ya conoces a papá, continuó Sarah. Siempre se da cuenta de las cosas, y si se entera de lo que estamos planeando, se arruinará toda la sorpresa. No te preocupes, la tranquilizó James. Hemos pensado en todo. Michael le dijo que estaba de viaje de negocios para que papá no intentara ponerse en contacto con él. Yo mencioné casualmente que estaría ocupado el fin de semana. ¿Y tú? Le dije que tenía una importante exposición en una galería, respondió Sarah. Pero odio tanto mentirle. Es por una buena causa, dijo James. Imagínate lo emocionado que estará cuando vea a todos sus amigos y colegas juntos, sobre todo después de haber estado tan melancólico últimamente. George sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó lo distraído y distante que había estado realmente en las últimas semanas, sumido en sus sospechas y temores, y sus hijos habían estado planeando una sorpresa para él todo el tiempo. Tienes razón, suspiró Sarah. Es que estoy preocupada. Papá parece tan solo últimamente. Después de que mamá se fue, es como si se hubiera encerrado en sí mismo.
Por eso esta fiesta es tan importante, dijo James suavemente. Tenemos que demostrarle lo mucho que la gente le quiere y le aprecia. George sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó rápidamente, temiendo que alguien pudiera verla. Sus hijos, sus hermosos y cariñosos hijos, habían hecho todo esto por él. Y él había venido aquí demasiado vestido, sospechando de Dios sabe qué. ¿Qué pasa con ese extraño electricista?, preguntó Sara de repente. George tenso. ¿No te pareció sospechoso? Sí, un tipo extraño, convino James. Pero la señora Thompson dijo que no hizo nada, solo inspeccionó el cableado y se fue. Probablemente fue solo un error. Probablemente, dijo Sara con incertidumbre. Bien, volvamos a planear la fiesta. No nos queda mucho tiempo. George los oyó entrar en la casa y salió sigilosamente de su escondite. Estaba abrumado de emociones, vergüenza por sus sospechas, amor por los niños que tanto se preocupaban por él y un profundo sentimiento de culpa por toda esta mascarada. Se dirigió lentamente a su furgoneta, devastado pero lleno de renovada determinación. Cuando se puso al volante, George permaneció inmóvil durante largo rato, mirando la casa de sus hijos. Se dio cuenta de que tenía que cambiar, tenía que volver a ser el tipo de padre que sus hijos merecían, un padre que confía en ellos, que está abierto a la comunicación, que no se esconde tras máscaras y sospechas. Mientras arrancaba el motor, George estaba decidido a no volver a dudar de sus hijos. Sería sincero con ellos, pasaría más tiempo con ellos, se interesaría por sus vidas y, por supuesto, fingiría no saber nada de la fiesta sorpresa que se avecinaba. Cuando llegara el momento, se sentiría realmente sorprendido y encantado, porque ahora lo sabía. No sería solo una fiesta, sería un nuevo comienzo para su familia, una oportunidad de reconstruir los lazos que casi había destruido con sus sospechas y su alienación. Al salir del barrio donde vivían sus hijos, George sonrió, sintiéndose alegre por primera vez en mucho tiempo. Estaba agradecido al destino por esta lección, por la oportunidad de ver el amor de sus hijos, y se juró a sí mismo que nunca más daría a ese amor una razón para dudar de sí mismo. George Hutton conducía la vieja furgoneta por las calles de Boston. La ciudad a su alrededor vivía su vida habitual. La gente se apresuraba a sus asuntos. Los coches tocaban el claxon en el tráfico, pero para George era como si el mundo se hubiera detenido. En su cabeza se agolpaban fragmentos de la conversación que había escuchado, mezclados con sus propios pensamientos y dudas. Al aparcar la furgoneta en el garaje de su lujosa mansión, George no salió del coche de inmediato. Se sentó mirando al vacío, intentando dar sentido a todo lo que había sucedido durante aquel día de locos. Finalmente, respirando hondo, se obligó a salir de la furgoneta y se dirigió a la casa. Al entrar en su espacioso vestíbulo, George se sintió como un extraño en su propia casa. Los lujosos muebles de los que antes estaba tan orgulloso ahora le parecían fríos y sin sentido. Subió lentamente las escaleras y se dirigió a su dormitorio. Cerró la puerta tras de sí y por fin pudo relajarse. Se quitó el mono de trabajo sintiéndose aliviado de poder llevar a cabo esta mascarada. Se acercó a un gran espejo y empezó a quitarse los restos de su banquillo. Primero se quitó con cuidado el bigote postizo que llevaba todo el día haciéndole cosquillas en el labio superior. Luego se quitó la peluca, dejando al descubierto sus propias canas. El toque final fue lavarse. Se quitó con cuidado el maquillaje que hacía que su piel pareciera más bronceada y áspera. Al mirar su reflejo real en el espejo, George se sintió abrumado por la emoción. Ante él no había un hombre de negocios de éxito, ni un millonario, sino un anciano cansado de ojos tristes. «El viejo tonto», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Solo querían darme una sorpresa por mi cumpleaños». Aquellas palabras, pronunciadas en voz alta, parecieron como si hubieran hecho estallar una presa.
George sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Se hundió en el borde de la cama, cubriéndose la cara con las manos. Todas sus sospechas, todos sus temores eran infundados. Sus hijos no tramaban nada malo, no intentaban engañarle ni robarle, solo querían hacerle sentir bien, hacer una fiesta, reunir a sus amigos y colegas, y él actuaba como un paranoico, como un hombre que no confiaba en sus propios hijos. George recordaba haberse colado en casa de sus hijos, revisando los papeles de Michael, espiando conversaciones. Le invadió la vergüenza. ¿Qué ha sido de mí?, susurró George, mirando su reflejo. En el espejo no solo se vio a sí mismo, sino también la fotografía de su mesilla de noche. Era de toda su familia, él, su difunta esposa y sus 3 hijos, aún muy pequeños. Todos sonreían, parecían felices. George tomó la fotografía entre sus manos, pasando suavemente el dedo por los rostros de sus hijos. ¿Cuánto tiempo hacía de aquello? ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Su mujer había fallecido, sus hijos habían crecido y él se había convertido en un viejo desconfiado que no podía confiar ni siquiera en las personas más cercanas a él. Recordaba cómo, tras la muerte de su mujer, se había sumergido en su trabajo, distanciándose de sus hijos. Al principio parecía una forma de sobrellevar el dolor, pero poco a poco se convirtió en una forma de vida. Cada vez veía menos a Michael, Sarah y James, sabía menos de sus vidas. Y cuando empezó a notar cambios en su comportamiento, en lugar de hablar abiertamente con ellos, empezó a sospechar lo peor. «Lo siento, cariño», susurró George, mirando la cara sonriente de su mujer en la fotografía. «Te he fallado. Les he fallado a nuestros hijos». Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre Boston. La ciudad se teñía de dorado y rosa, recordándole que incluso después del día más oscuro llega un nuevo amanecer. George se dio cuenta de que tenía que cambiar. Debía volver a ser el tipo de padre que sus hijos merecían. Un padre que confíe en ellos, que esté abierto a la comunicación, que no se esconda tras máscaras de desconfianza y recelo. Recordó las palabras que escuchó de Sarah. «Papá parece tan solo últimamente. Después de que mamá se fuera, es como si se hubiera retraído». Estas palabras hirieron el corazón de George. No se había dado cuenta de que sus hijos podían ver su dolor, su soledad. Así que en lugar de distanciarse, decidieron hacer algo para hacerlo feliz. Organizar una fiesta sorpresa, reunir a todos sus amigos y colegas, demostrarle que no estaba solo, que era querido y apreciado. George sintió que su corazón se llenaba de calor y gratitud. A pesar de su distanciamiento, sus hijos no le habían abandonado. Aún se preocupaban por él, aún querían verlo feliz. Se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Por supuesto, fingiría que no sabía nada de la fiesta sorpresa. Cuando llegara el momento, se sentiría realmente sorprendido y encantado. Pero eso solo sería el principio. George decidió que después de la fiesta hablaría con los niños. Les pediría disculpas por su distanciamiento, les diría cuánto los quiere y cuánto aprecia sus cuidados. Será sincero con ellos, admitirá que lo ha pasado mal desde que murió su madre, pero que ahora está dispuesto a volver a formar parte de sus vidas. Pasará más tiempo con ellos, se interesará por sus vidas, sus problemas y alegrías. Intentaría recuperar el tiempo perdido, ser el padre que siempre había querido ser. George sonrió, sintiéndose ligero de corazón por primera vez en mucho tiempo. Estaba agradecido al destino por esta lección, por la oportunidad de ver el amor de sus hijos, y se juró a sí mismo que nunca más daría a ese amor una razón para dudar de sí mismo. Mirando la fotografía familiar una vez más, George sintió una oleada de determinación. Sabía que el camino para reparar la relación con sus hijos no sería fácil. Habría mucho que discutir, mucho que perdonar, pero estaba preparado, listo para volver a ser un verdadero padre para sus hijos. «Gracias, queridos míos», susurró,
mirando las caras de sus hijos en la foto. Gracias por no dejar atrás a vuestro viejo tonto. Con estas palabras, Jorge salió resueltamente del dormitorio. Tenía mucho trabajo que hacer. Tenía que deshacerse de las pruebas de su mascarada de esta noche, devolver la furgoneta a su amigo y prepararse para su próxima fiesta de cumpleaños. Pero lo más importante, prepararse para una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que no habría lugar para la sospecha y la desconfianza, solo para el amor y la franqueza. Mientras George bajaba las escaleras, se sentía 10 años más joven. Sabía que tenía muchos retos por delante, pero ahora tenía un propósito, y ese propósito daba un nuevo sentido a su vida. Habían pasado 3 meses desde el día en que George Hutton, disfrazado de electricista, había irrumpido en la casa de sus hijos. Una cálida tarde de verano descendía sobre Boston, coloreando el cielo en delicados tonos rosas y naranjas. La espaciosa terraza de la mansión Hutton bullía de actividad mientras toda la familia se reunía para la tradicional cena de los domingos. George estaba sentado a la cabecera de la mesa, observando a sus hijos y a sus familias con una sonrisa. Michael, su hijo mayor, discutía animadamente con James las últimas noticias de la empresa. Sarah, inclinada sobre su portapapeles, mostraba algo a su marido David, probablemente bocetos para una nueva exposición en su galería. Los nietos, los gemelos Emma y Ethan, de 6 años, hijos de Michael, y Olivia, de 3, hija de Sarah, jugaban en el césped bajo la supervisión de una niñera. Al contemplar aquel cuadro idílico, George no pudo evitar recordar cómo hacía solo 3 meses había estado dispuesto a arruinarlo todo por culpa de sus sospechas infundadas. Todavía sentía una punzada de vergüenza al recordar su ridícula mascarada, pero la gratitud por cómo habían salido las cosas pesaba más que todas las emociones negativas. La fiesta sorpresa que sus hijos habían organizado para su cumpleaños había sido un punto de inflexión. George, como se había prometido a sí mismo, fingió no saber nada, y su sorpresa y alegría fueron auténticas cuando vio a todos sus amigos y colegas reunidos para celebrar su 63 cumpleaños. Pero la verdadera sorpresa aguardaba a sus hijos después de la fiesta. Cuando los invitados se hubieron dispersado y se quedaron solos, George pidió a Michael, Sarah y James que se quedaran hasta tarde. Respiró hondo y comenzó su relato. George se lo contó todo, sus temores y sospechas, el ridículo plan del travestismo, cómo les había oído hablar de la fiesta. No ocultó nada. Admitió honestamente sus errores y la estupidez de sus actos. La reacción de los niños fue inesperada. En lugar de la ira o la decepción que George tanto temía, reaccionaron con comprensión y simpatía. Sarah incluso lloró, abrazó a su padre y le dijo que debían haberse dado cuenta de lo duro que había sido para él todos estos años desde la muerte de su madre. Esta conversación fue el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. George se sinceró con sus hijos sobre su soledad, su miedo a perder el contacto con ellos. A su vez, los niños compartieron sus preocupaciones, miedos y esperanzas. A partir de ese día, empezaron a trabajar para reconstruir su relación. George empezó a pasar más tiempo con sus hijos y nietos. Almorzaba regularmente con Michael y hablaban no solo de los negocios de la empresa, sino también de su vida y de la relación con su mujer y sus hijos. Visitaba con frecuencia la galería de Sarah, interesándose por su trabajo y sus planes creativos. Con James iniciaron una tradición de paseos los sábados, durante los cuales hablaban de todo, desde política hasta filosofía. Pero lo más importante es que George aprendió a ser abierto y sincero con sus hijos. Si algo le preocupaba o le inquietaba, hablaba, sin dejar que sus miedos y sospechas crecieran hasta proporciones absurdas. La cena dominical de esta noche era un testimonio vivo de los cambios que se habían producido en su familia en estos 3 meses. Antes, esas reuniones eran poco frecuentes y se celebraban en un ambiente tenso.
Ahora se habían convertido en una tradición semanal que todos los miembros de la familia esperaban con impaciencia. ¡Abuelo! ¡Abuelo! La voz de Emma sacó a Jorge de sus cavilaciones. «Cuéntanos un cuento». George sonrió, mirando a su nieta. «Por supuesto, querida. ¿Qué clase de cuento quieres oír?» «Cuéntanos sobre el mago que se hizo pasar por un hombre corriente», gritó Ethan corriendo hacia la mesa. A Jorge le dio un vuelco el corazón. Lanzó una rápida mirada a sus hijos, pero no parecieron notar nada raro en la petición de Ethan. «Muy bien», dijo George, ordenando sus ideas. «Os contaré una historia sobre un mago que olvidó lo importante que es confiar en los que quieres». Mientras George contaba una versión adaptada a los niños de su historia, convirtiéndose él en un mago y sus hijos en hadas buenas, notó que Michael, Sarah y James intercambiaban miradas de comprensión. Nunca habían hablado de ello directamente, pero George sospechaba que habían adivinado su travesura de travestirse. Sin embargo, en lugar de enfadarse o juzgarle, parecían aceptarlo como una prueba más de lo mucho que les quería, aunque expresando ese amor de formas a veces extrañas. Al terminar el relato, George miró su reloj. «Bueno, jóvenes, es hora de irse a la cama. Todos tienen un gran día mañana».